Marginal de Guayaquil, toma 3. Soy el negrito que hace canciones y en la radio no le dan opciones. Los diarios quieren gente bonita, aunque la verdad se haga mentirita. Hola, soy César Wale y este video llega gracias a Famarte, pintura acrílica artística, con las mejores pinturas nacionales del mercado. Pintura acrílica artística, Famarte. Realiza tus pedidos. Si te gustó este contenido, dale me gusta, comenta, comparte. Contigo, César Wale, artista visual. ¡Chao! Hola, ¿qué tal? Soy César Wale, artista visual de la ciudad de Guayaquil, y nos encontramos aquí en el parque que rinde homenaje a la ciudad. Un parque que fue inaugurado hace muy poco tiempo, de autoría de una de las artistas de Guayaquil, de Victoria Bastida, y un gran equipo de escultores. Aquí tenemos algunas de las esculturas que fueron elaboradas y están ahí los próceres, ilustres figuras que representan la libertad, la cultura, con esa antorcha encendida ahí. Y la gente recorre este espacio, que lo visita siempre y lo recorre en todo su caminar. Ahí podemos ver el monumento escultórico de la ciudad de Guayaquil y cada uno de los personajes que hacen parte de este conjunto escultórico. Ahí podemos observar. Ahí podemos visualizar a cada uno de ellos y la técnica escultórica del artista. Pues bien, aquí vemos otro detalle importante de estas figuras insignes e ilustres de la ciudad. Ahí vemos a un ex presidente, si mal no recuerdo es Noboa. Pues bueno, por acá tenemos otra figura y por aquí otro libertario. Pues bien, vamos camino hacia el museo, el Nobel Museo, la sala permanente donde se está dando a cabo el conversatorio con los integrantes del jurado de la edición 65 del Salón de Julio. Pues bien, por aquí tenemos otros próceres libertarios de la cultura guayaquileña y más que nada de la historia de Guayaquil. Pues bien, por ahí tenemos otros ilustres caballeros también ahí de fondo, que están ahí siendo parte del decoro urbanístico de la ciudad. Pues bien, recorremos, están los buses por aquí pasando, vamos a recorrer el camino por acá porque nuestra ruta es hoy con el conversatorio del Salón de Julio, de la 65 edición del Salón de Julio 2026. En estos instantes se está dando dentro de las instalaciones de la Sala de Arte Permanente el conversatorio del Salón de Julio, 65ª edición. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues bien, estamos aquí a la espera del ascensor para poder subir al tercer piso, donde se está dando a cabo el conversatorio con los miembros del jurado de esta edición 65 del Salón de Julio en homenaje a la ciudad de Guayaquil. Gracias. Fundación de la ciudad de Santiago de Guayaquil. Gracias. A la misma configuración metatextual pertenece El Jardín del Cazador de Mónica López, una serie sobre la secuencia de un perro dentro de una casa, pues no solo pone en entredicho el estatus genérico de la pieza entre la fotografía y el dibujo, sino la propia ontología de la imagen, tal cual señala la autora.
proceso de creación, como reza en su statement. Dentro de este mismo perímetro geográfico, con su estratégica combinación de elementos pictóricos y escultóricos, tenemos a la partida de la Garcita de Niquitá. Perdón.
buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a María José Argentio por la invitación. Ha sido un gusto estar compartiendo estos días con Marina y con Amanda y de escuchar también como la pluralidad de voces. Un poco creo que esta plática y estas conversaciones van a reflejar lo que cada quien ha estado trabajando más allá del Salón de Julio. Y por mi parte, como mencionó Antonia, que también agradezco las atenciones, yo soy curadora en jefe del Museo Tamayo desde hace un año, un poco más. Sin embargo, mi tesis con la que me acerco al museo como curadora en jefe, a un museo institucional, viene tejiéndose desde mucho antes. Entonces voy a hablar un poco de lo que está pasando ahora, pero también voy a dar un poco de contexto de lo que ha pasado antes. El Museo Poroso, Transgredir los Muros, es esta propuesta en donde me interesa hacer o repensar un poco la institución de arte, la institución cultural en México y particularmente, más bien, y en lo general creo que hay muchas cosas que pueden aplicar hacia Latinoamérica. Empiezo con esta imagen que es como la Cámara de las Maravillas, como estos museos, los gabinetes de las maravillas, en donde se reúnen desde la antigüedad estos objetos que los exploradores, los antropólogos o los científicos descubren cuando hacen viajes de investigación. De hecho, este tema lo comentamos durante la revisión de las piezas porque hay algunas de las piezas que conforman el Salón de Julio que cuestionan la cuestión de autoría, la cuestión de conservación, el extractivismo, y un poco este ejemplo que reconocemos como el primer museo es justo esto, como un poco una extracción, una cosa que se descontextualiza, que se junta con algo que no tiene que ver, pero geográficamente está cerca, y entonces se hace una lectura polisémica, ¿no? Como hay muchas cosas pasando, se juntan temas de naturaleza con temas de cultura, con temas de arte, y esta imagen como del museo saturado es como la que me interesa que podamos abordar un poquito en esta conversación. ¿Qué pasa con estos viajes y con esta idea de la Cámara de las Maravillas o el Gabinete de Curiosidades? Es, como les decía, como un resultado de viajes en el contexto de colonización, en el contexto de extracción de bienes, que por un lado garantiza el acceso al conocimiento y lo difunde, sin embargo también genera solamente una lectura de la información. Entonces se vuelve un poco universalista, la palabra es, da pie a que se estandarice qué es eso ajeno, qué es eso otro y qué tan exótico es, porque es muy distinto a lo que somos nosotros o nosotras, ¿no? Como les decía, esto es como una figura antecedente del museo. Vamos a hacer un brinco enorme en el tiempo, en donde de un gabinete de curiosidades pasamos al cubo blanco, que tampoco es nuevo. Tenemos más de 50 años reproduciendo las lógicas de exposición en las paredes blancas, en los espacios asépticos, en donde todo te permita concentrarte exclusivamente en la obra de arte o en la experiencia artística o en lo que el artista te quiere decir. Si nos vamos un poquito más atrás, en lo que el artista te quiere hacer sentir. Sin embargo, bueno, esto por un lado prioriza la apreciación de la obra, genera un aislamiento visual y un aislamiento mental, intenta generar una experiencia como impoluta, tener una apreciación total y exclusiva, y entra en el juego también la arquitectura, que también en años recientes pues toma un papel relevante en términos de la apreciación del arte contemporáneo. Y el apunte aquí es cómo continuamos reproduciendo este formato de exposición. Entonces, más allá del espacio arquitectónico, el Museo Poroso empieza a hacer estas preguntas, en donde me interesa saber cuál es mi contexto personal, pero cuál es nuestro contexto como grupo, más allá de que alguien sea artista o que alguien sea curador o que alguien sea gestor o que alguien haga como producción, más allá de lo que implica el sistema del arte o el ecosistema del arte, cuál es nuestro contexto.
cuál es nuestra responsabilidad con ese contexto en el que estamos situados y desde donde estamos enunciando nuestra práctica o ejerciendo nuestra práctica. Esto, por supuesto, tiene que ver con convocar nuevos públicos, con incluir artistas de contextos diferentes, pero que también generan diálogos, buscando tener afinidad o diferencias conceptuales y también geográficas, que hay más allá de nuestros muros, que podemos irnos como a la parte física de la arquitectura, pero también a nuestros muros mentales y nuestras limitantes de conocimiento también. ¿A quién estamos convocando a estos espacios de trabajo? ¿Con quién estamos queriendo entablar conversación? Y otra vez, ¿desde dónde nos estamos posicionando para enunciar lo que sea que cada quien decida enunciar? Entonces, esta propuesta es cómo pensar la curaduría literalmente fuera del muro, cómo la estamos sacando del espacio expositivo, cómo estamos generando vínculos entre lo que sucede afuera, lo que sucede adentro y lo que sucede entre las personas, no nada más entre los objetos. Esta propuesta va hablando de un tejido entre el espacio expositivo, la capacidad de intervención, la sede, que puede ser un museo, una galería, un centro cultural, una tienda, un gimnasio, un parque de diversiones, el tránsito que genera eso, cómo nos movemos en estos espacios y cuáles son las posibilidades del espacio urbano que nos acompaña. Cómo se camina, cómo se transita, hay transporte público, la gente tiene que llegar en vehículo, es como entender el entramado completo de lo que pasa alrededor. Y voy a platicarles brevemente el proyecto Desde el Cuerpo La Tangente, que desarrollé en Monterrey, en el norte de México, donde crecí, en el proyecto de La Cresta, que inició en el 2018, terminó hacia el 2022. Sin embargo, es justo como esta primera tesis de cómo es sacar la curaduría del muro. Entonces, tenemos esta pieza que muy brevemente les voy a hablar de Tahani Lee Betancourt. Es una danza contemporánea que se hizo con 9 bailarinas, en donde el factor sonoro era un poema de Alejandra Pizarnik, hablando de la muerte de su abuela, me parece, en donde estaba narrado por la mamá del artista. Entonces empezamos como a recargar de símbolos o darle una carga conceptual también a cada proyecto, y esto pasó en el black box de un teatro, es como la parte trasera del teatro de un centro cultural en la periferia de Nuevo León, que es el estado donde está Monterrey. Entonces, lo que pasa aquí es que la gente estaba como descolocada porque no sabía cómo comportarse, porque no había que ver el muro, pero tampoco había dónde sentarse, pero no había una división clara de dónde estaba la audiencia y dónde estaban las bailarinas que estaban haciendo la acción. Y por otro lado fue una acción que duró menos de 5 minutos. Entonces, trasladarnos 35 minutos en transporte público o en vehículo privado para ver una pieza de 5 minutos también nos hace cuestionar dónde estamos centralizando los proyectos de arte. Particularmente en Monterrey, pero estoy segura que esto se puede extender también a otros espacios. Después tenemos esta pieza de Raúl Mirlo, en donde intervino la Escuela Superior de Música y Danza, y los bailarines que ahí se forman son en folclore, danza folclórica, danza tradicional en México, ballet clásico y danza contemporánea. Raúl hizo una intervención en el patio central con fieltro. Por supuesto que hay una alusión a Joseph Beuys desde el arte contemporáneo, pero también a la parte física del fieltro, que es un material aislante de temperatura, de sonido, de líquidos. Y hicimos esa colaboración con los bailarines de folclore, en donde ellos estaban zapateando sobre el fieltro. La danza tradicional, el folclore en México se baila sobre duela y genera percusión. Sin embargo, el estar bailando sobre una plataforma que absorbía el sonido generó confusión otra vez en quienes estaban observando, pero también en los propios bailarines, en donde ellos están acostumbrados a comunicarse entre sí con el sonido. Entonces había un momento en que ya los veías cansados porque zapateaban fuerte, 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 pero el sonido seguía sin salir, y les permitió ser más conscientes de cómo se estaban moviendo ellos en su espacio. Un par de bailarines se acercaron después como confundidos, cansados, a agradecernos porque
Este proyecto les permitió reconectar con su cuerpo, de una forma que no les habían enseñado en la escuela. Entonces, ese tipo de conexiones que no suceden en la sala expositiva, pero que sí, al juntar alguna serie de elementos que ya existen, o más bien al señalarlos cuando ya existen, genera otro tipo de conexiones. Esta pieza de aquí también es en la Escuela Superior de Música y Danza, con un artista que se llama Calixto Ramírez, que estuvo trabajando como 6 semanas en la escuela. Calixto tiene una práctica como desde el performance o desde las acciones muy breves, de segundos, tal vez 50 segundos, y los conceptos que él utiliza como artista visual es el balance, el equilibrio y la circulación, que también son conceptos que usan los bailarines, sin embargo desde un lugar totalmente distinto, ¿no? Como desde la parte técnica de un bailarín que está en balance, que está en equilibrio, como al hacer giros, al hacer cargadas, en estas improvisaciones de contacto, incluso también los bailarines de contemporáneo, y es una aproximación distinta. Entonces también se permitió generar un diálogo entre los bailarines y la obra de este artista visual. Tenemos una intervención más de Ismael Merla, que se permitió como jugar en el espacio expositivo, físicamente dentro de una plaza comercial, no era un contexto de arte particularmente o cultural, en donde la gente solo podía venir y jugar con los listones y reconfigurar los bloques de madera. Esta intervención del maestro Federico Jordán fueron sesiones de dibujo al aire libre y en movimiento. Mientras transitábamos esta zona de montañas que se llama la Huasteca en Monterrey, se empezó a generar como esta estela de dibujo, porque estábamos dibujando en rollos de papel, como de papelería. Entonces, conforme ibas dibujando, te ibas trasladando en el espacio, pero también avanzas en el papel y se conformaban como estelas de esta pieza, ¿no? Y bueno, un poco la alusión como a esta línea de la montaña, al tránsito. Todas estas líneas que se ven aquí son como marcas de agua que también han pasado a través de muchos años. Este es un poco el antecedente de lo que es el Museo Corozo, ¿no? Después de trabajar como agente autogestivo por muchos años y de trabajar también como en instituciones por periodos cortos de tiempo, la invitación al Museo Tamayo vino un poco como de sorpresa y de manera abrupta. Sin embargo, me interesaba continuar esta línea de investigación y tratar de preguntarme cómo es un museo que respira, que tiene poros que puede absorber o que puede expulsar también. Este concepto de la porosidad lo tomo del contexto de antropología social en contextos de frontera, particularmente en México, en el norte del país, en la frontera con Estados Unidos, en donde se reconfigura lo que es un lugar y el otro, y también buscando cuestionar el sentido de lo que es el no lugar, porque los no lugares en realidad de Marc Augé de los 60s ya no son vigentes, es decir, no hay un lugar en donde no suceda nada. Este es un lugar en donde existen otras lógicas de habitar y de convivir. Entonces es un poco también como cuestionar esto desde la institución, dentro del museo, pero también afuera del museo. Un poco lo que está pasando recientemente en el Museo Tamayo es que el primer trabajo que hicimos, Andrea Torreblanca, la directora del museo, que es quien me invita a tomar esta posición, fue trazar las líneas curatoriales, y entonces a partir de algunas afinidades y algunos intereses de ella y míos, trazamos estas 4 líneas de investigación, que es hablar del lenguaje, hablar del territorio, hablar desde la espiritualidad, desde un lugar de la psique, no necesariamente como desde la fe, y la performatividad, en donde digamos que es como el primer piso o el primer vaciado de lo que estamos construyendo, y ha sido muy interesante o muy importante también para nosotras hablar de cómo estas líneas, es decir, no todas las exposiciones van a hablar de una o de todas estas líneas, sin embargo van a trazar líneas punteadas o van a derivar en otros conceptos que también son interesantes, pero también hemos estado poniendo mucha atención a reforzar el programa público del museo. Es decir, a pesar de que las salas de exposición son
el 95% del espacio arquitectónico del museo, lo que sucede en la sala educativa y, como decía, en las afueras del museo, que está en el contexto del Parque de Chapultepec, que es un parque público, de los más grandes que hay en México, al menos en el país, es buscar que la circulación de la experiencia artística, otra vez, no se limite a lo que pasa dentro del espacio y mucho menos a lo que pasa en las galerías de exposición. Entonces hemos estado como trazando estas líneas de trabajo. Recientemente curé una exposición que se llama El gesto y lo invisible, en donde hay 3 piezas que están en las afueras del museo. De manera que si tú vas caminando por el museo y de pronto te topas esta pieza, puedes tener contexto de que algo más está sucediendo dentro o no tenerlo también. Y eso también es interesante, es decir, nunca hemos buscado, Andrea y yo, en grupo, pero tampoco yo en lo individual, como que la pieza artística o la experiencia artística tenga una introducción, desarrollo y desenlace. Es decir, que hay mucho más interés en poner una serie de ideas en conversación y cómo podemos ser el soporte, cómo el museo puede ser el soporte para que esta conversación se sostenga. Entonces, ha sido un trabajo como muy enriquecedor en el último año y medio, en donde hemos logrado tener un programa expositivo sólido en relación a estas líneas de trabajo, pero también a 2 programas públicos que estamos por iniciar en septiembre y en octubre en relación a la escritura. Un programa que se llama Ensayos Breves, que lleva Cristian Gómez. En relación a la escritura se llama Ensayos Breves, haciendo un juego entre como el género literario de hacer un ensayo, de desarrollar las preguntas o de poder ensayar las respuestas, pero también haciendo alusión a las prácticas escénicas, en donde ensayar también se vuelve parte de ese producto final. Y otro programa que se llama Instituto de Estudios Imaginativos, que estamos haciendo en colaboración con la Escuela de... se me confunde luego el orden de las palabras, pero es la Escuela de Arte, Género y Naturaleza en Basilea, que lleva Chus Martínez, en donde justo estamos buscando dar este espacio como para la imaginación como fuerza política y como espacio de resistencia también. Es decir, hay muchas cosas prácticas que hay que resolver en términos institucionales, pero también ha sido importante recordar que somos este espacio de pensamiento y que eso puede posibilitar o dar pie también a otras líneas de trabajo. Y una cosa última que olvidé, no sé por qué lo olvidé porque debería estar acá, es hablar de cuál es nuestro contexto. Perdón, se me escapó por acá, pero no lo encuentro. El punto es que cómo vamos a pensar, aquí está, cómo vamos a pensar en el ecosistema más allá del mundo del arte. Es decir, con quién más estamos entablando conversaciones en términos, hablando del museo particularmente y de mi trabajo previo, en términos de urbanismo, en términos de arquitectura, pero también en términos de disciplinas. Cuando yo decidí hacer mi maestría en antropología social fue muy importante dejar de leer arte, que ya necesitaba tener otra oxigenación. Entonces, es como una invitación a leer algo que no conocemos, a acercarnos a conversar con alguien que no tenemos como algún punto específicamente en común, porque eso oxigena y posibilita también otras salidas dentro del arte contemporáneo. Muchas gracias. Bueno, hemos salido del antiguo Club de la Unión, ya casi cerca a 8 de la noche, y nos vamos a dirigir con Raimundo Valdés, el artista de Guayaquil. Nos vamos a dirigir ahora sí al Naín Isaías, donde ya se inauguró hace 2 horas la muestra con curaduría de Osvaldo Terrero. ¿Cómo que se denominaba esa muestra? Era algo como que revoltoso.
Sí, no. Bueno, algo que trata sobre la contracultura en la escena artística guayaquileña. Allá de fondo el malecón y el monumento a Olmedo en su sillón con la vista hacia el manso río Guayas. Y por acá este monumento escultórico de autoría del artista Victoria Bastidas y todo el cuerpo escultórico de los personajes ilustres de la historia guayaquileña, los libertarios. Bueno, por aquí algo también de comercio informal en la escena y la vida citadina guayaca. Bueno, también puede darse eso, pero aquí vamos. Bueno, ¿qué te pareció, Raimundo, el conversatorio, la plática y la charla de cada uno de los miembros del jurado? Yo procuro venir todos los años cuando son estas charlas porque uno logra al menos sintonizar con la búsqueda, con lo que busca el salón cada año, porque cada año siempre me parece que es algo diferente. Lo que sí me parece es que yo creo que deberían replantearse las bases en realidad un poquito porque Es por afuera. Pero es por aquí nomás porque sí, por allá cogemos la vereda. yo creo que sí deberían replantearse un poco las bases porque si uno las lee y las relee, hay unas partes donde dice expresamente, ¿no?, que están como que en búsquedas por fuera del óleo sobre lienzo. Y cuando vemos cuando nos muestran acá las obras, digo, no todas, pero había unas que decían óleo o acrílico sobre tela, ¿no? Entonces eso a mí me causa un poco como una incoherencia, ¿no? Como que estás buscando otras cosas, pero y estás haciendo entrar en el salón cosas que supuestamente no las estabas buscando. Entonces, yo creo que también me parece, si te das cuenta, también hay una parte en las bases donde menciona que la búsqueda del salón es sociopolítico. Específicamente la de este salón, en las bases, Y entonces a mí me pareció, dirigido. es como que levantes un muro, porque si yo no hago una obra, Bajo esos o lineamientos. tú o cualquier otro artista, si no hace una obra bajo ese perfil, bajo ese lineamiento, bajo ese carácter, entonces ahí ocurren dos cosas, ¿no? Que hago una obra para el salón, pero cuando revisan tu portafolio no tiene que ver, pues nada que ver una cosa que la otra. Es como una incoherencia. ¿Enviaste este año obra al salón? Yo, por ejemplo, hice algo que no suelo hacer. Hice una obra con la tecnología, en la cual usaba motores y Arduino, una placa de Arduino, una placa H y programación. Entonces, obviamente, yo sé que no era lo que estaba buscando el salón, pero eso no quiere decir que la obra sea mala, tampoco. ¿Fuiste seleccionado? No, nada de eso. Pero yo soy consciente de que no fui ni preseleccionado ni nada de esas cosas, porque yo me arriesgué a hacer una obra que primero no aparece en mi portafolio cosas relacionadas a la tecnología. Y segundo,
no se alinea a lo que ellos están, A los planteamientos de las bases, los lineamientos. del momento, ¿no? Porque Claro. siempre hay. Pero lo que me llama a mí la atención también es que, o sea, ¿por qué tienen que haber dos jurados? De selección y de premiación. Eso me parece. Como que se queda mucho fuera con el de selección. Porque si te Y ya da mesa a servir los que están porque seleccionados. Si te das cuenta, los que vienen de afuera Desconocen el contexto de la escena local. tienen otra mirada. Otra mirada, Tienen otra mirada. otras realidades, otros contextos. Otras realidades, otros contextos. Ya. A ver, ahí estamos hablando de. Naín ahí, Isaías. por la izquierda. ¿Esta cuál es? No, en la siguiente a la izquierda. Interesante tu punto de Entonces, vista. cuando tú dices, bueno, ellos simplemente, el Jurado Nacional premia lo que recibe. Ellos no por decirlo así, como dijo la chica, ¿no? Ajá. Se quedó con ganas de ver más. Exacto. Estamos hablando de 20 obras. 20 obras, que es un... O sea, Por lo general en el salón siempre participan más de 100 artistas. Antes 300 y más, pero ahora 20 obras es como que ellos ya cogieron lo preseleccionado de lo seleccionado y Como un ya- filtro súper tamizado ya. como el jurado mismo, como la directora mismo dijo, ¿no? El salón lo armó el jurado de preselección. Así, Y la novedad de este salón es que siempre tiene ese direccionamiento curatorial. Hace 3 años fue el salón de pintura divergente, el escrutar la pintura. Ahora este año ahora has la tocado- pintura en presente. y ahora has tocado ese tema. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Si hay se vuelve intermitente. Cuando deberían ser por lo general las bases las mismas. Para que no haya para que Claro, no sea intermitente y no sea algo sólido. por aquí, A ver, por acá. por aquí, me dice. Para que haya una constancia. Porque si es así, de pronto el próximo año me salen con, no sé, la pintura y Pero el salón por la lo pintura y la tecnología. El salón por la tradicionalidad pictórica se ha manejado en esa bipolaridad entre la tradicionalidad pictórica ensimismada de los artistas y las prácticas contemporáneas, que muchas veces son venidas de afuera y acopladas a este contexto local. Pero estos direccionamientos que le dan, hay artistas, como tú bien decías, que crean una obra para el jurado o para el salón. En específico debería los ser así. lineamientos, y no No debería ser debería así, ser porque así. para eso te piden un portafolio Porque- donde se ve el proceso exploratorio, investigativo, experimentación de lo que ha sido tu campo de investigación y tu búsqueda desde tu identidad simbólica, artística, personal, autobiográfica o contextual al medio donde estás desarrollando tu práctica artística. Porque ahí viene la pregunta que yo digo, pero para un artista, ¿qué es la pintura en presente? Cuando la pintura y el arte surge desde el contexto en el cual está habitando el artista. Entonces, es una interrogante bien compleja de analizar, porque también, mira, estuve viendo en las redes que se va a dar una muestra que se llama la pintura en presente del Salón de Julio, y la de acá es el presente de la pintura. Son Claro, dos. es muy probable que, ese juego de palabras, es muy probable que la segunda exposición paralela, no lo sé, pero puede ser que sean obras No que hayan emitidas. sido no emitidas.
preseleccionadas en el salón, ¿no? Una palabra O como una acción, reacción al circuito de arte salón. Puede ser que vaya por ese direccionamiento también, ¿no? Pero bueno, esperemos mañana poder observar las obras y no encontrarnos con sorpresas. Pero ya las vimos, ya las vimos. Sí, los que llegaron temprano, porque yo llegué tarde. Pero no encontrarnos con obras que ya hayan sido expuestas en otros salones. Cuando en la base dice que no pueden existir obras que ya hayan sido partícipes, digital o como sea. Bueno, hemos llegado y arribado aquí. Una tertulia interesante con Vlad. Por aquí el personal. Y hemos llegado acá con Raimundo Valdés a la muestra de curaduría de Osvaldo Terrero. Bueno. No olvides de seguir a tu encuentro curador. Contigo, tu amigo César Guale, artista visual. No olvides de seguirme en mis redes sociales como César Guale, Facebook, @César_Guale.artist en Instagram y en mi canal de YouTube César Guale Arte. Así que sígueme. Nos vemos en una próxima ocasión. Contigo, tu amigo César Guale. ¡Chao!